Muy buenos días, bienvenidos a la continuación del módulo 2 en el Diplomado en Didáctica de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Mayor de San Simón. Mi nombre es Mario García y continuaremos con la formación académica en nuestro módulo. Hemos hablado acerca del rendimiento motriz y deportivo y cómo influimos desde las primeras edades hasta el máximo rendimiento deportivo desde diferentes aspectos psicomotrices en el desarrollo multilateral de un individuo, y que ello está formulado desde la teoría del entrenamiento deportivo en lo que se denominan etapas de la vida deportiva, desde la sensibilización y cercanía a la motricidad global, pasando por diferentes influencias deportivas hasta alcanzar un desarrollo deportivo o una elección de la modalidad deportiva específica de práctica. Esto nos ha llevado a tener diferentes propuestas elaboradas en el mundo frente a las estructuras de formación a largo plazo. Y hemos asumido esta teoría como una representación de las diferentes etapas que hemos explicado en clases anteriores. A esta gráfica le hemos incluido el aspecto que hoy nos concierne en la temática y es el desarrollo motor, una etapa previa a lo que formalmente conocemos como estructuras de la etapa de la vida deportiva para la mayoría de países. Sin embargo, veremos en un momento una gráfica que lo incluye como un proceso dentro de la vida deportiva a largo plazo. Cuando hablamos del desarrollo motor, debemos considerar unos aspectos básicos metodológicos dentro de las etapas de desarrollo de estas habilidades, los principios con los que se trabajan y los aspectos que se hacen para el seguimiento, evaluación o control de las habilidades motrices básicas y específicas. Si nos referimos a las etapas, vemos que cada una de las habilidades tiene diferentes momentos y orientaciones de su desarrollo. Entre ellas tenemos una etapa reflexiva, que significa aquel momento de la expresión de los reflejos neonatos para el descubrimiento del entorno en que hoy se encuentra un niño. Una etapa rudimentaria en la que empieza a lograr ciertos controles de movimientos segmentarios o corporales que le permiten reconocer ese espacio y ese tiempo en que se encuentra. Una etapa fundamental en la que se alcanza el dominio de esos aspectos elementales para convertirlos en una etapa de habilidad, es decir, realmente el manejo total no solo de la movilidad específica, sino de la adaptabilidad de ella a otras circunstancias de aplicación, para alcanzar así la etapa de perfeccionamiento y el máximo logro de dominio de estas habilidades, encontrándose en un rendimiento máximo cuando se aplican de manera fluida, efectiva, constante, dentro de todas las intervenciones motrices, recreativas, deportivas o de la salud. Y finalmente, saber que todas las habilidades van a tener, como las funciones orgánicas, una regresión, es decir, una disminución de la capacidad alcanzada y una limitación de algunos de los rangos de movimiento específicos que ellas nos han brindado durante la vida deportiva y el desarrollo de un ser humano. Estas etapas se desarrollan con las influencias externas a través de tres principios fundamentales. La enseñanza céfalo-caudal, es decir, de cabeza a las zonas distantes, próximo distal, del centro hacia las extremidades, y el principio de enseñanza o de aprendizaje de lo grueso o global a lo específico. Desarrollado el proceso en las diferentes etapas, cumpliendo estos principios de la enseñanza, tendríamos el seguimiento y control de esta actividad, y se hace a través de diferentes aspectos. Un aspecto individual, es decir, la comprensión y experimentación por cada uno de los sujetos que viven la experiencia motriz, reconociendo como principio la individualización del proceso de desarrollo motor o deportivo, y que cada uno de nosotros tiene unas velocidades diferentes de esta aprensión, una direccionalidad en la que este aspecto se refiere a
poseer un dominio que permita dirigir de manera más orientada movimientos, tener precisiones o efectividades dentro de su aplicación repetitiva. Un aspecto cualitativo que evalúa la fluidez, la coordinación o, en otro término, el acoplamiento de los movimientos corporales o segmentarios en la ejecución práctica y de buen rendimiento de cualquier actividad motriz. Un aspecto de secuencialidad, es decir, que se haga de manera acorde a los referentes motores estipulados y que permita crear unas cadenas musculares y de movimiento que conviertan ese aspecto cualitativo anterior en permanente. Un aspecto acumulativo referido a que el sujeto mejora y evoluciona motrizmente a partir de los aprendizajes previos. No son desconocidos ni no son secuenciales, no alcanzaríamos perfeccionamientos superiores. Entonces, manteniendo lo cualitativo, lo secuencial, logramos lo acumulativo a partir de una evolución motriz. Y lo multifactorial, que significa la aplicación e implementación de todos los desarrollos motores y deportivos a las diferentes instancias en las que así se requiera, sea en la vida personal, social, o sea en el desarrollo de actividades recreativas, deportivas o competitivas. Bien, una vez amparados en estas perspectivas metodológicas, quería aquí mostrar una síntesis de lo que significa para la política pública canadiense el desarrollo de un programa deportivo a largo plazo, en el que, como les mencioné anteriormente, conciben la formación motriz dentro de las etapas y que posteriormente llegaría a través de todas las etapas de la formación deportiva hacia el alto rendimiento a una etapa de activación para la vida o de actividad para la vida, la calidad de vida o la salud, ¿sí? Que significa el trabajo con aquellas personas adultas o adultas mayores, pero no concebida solamente como una estructura vertical sumativa, sino como una estructura integrada. Es decir, que si bien en algunos momentos de la ontogénesis motora, del desarrollo evolutivo de una persona y de su actividad deportiva, predomina un componente, los demás se encuentran presentes en algún aspecto porcentualmente para el desarrollo total del ser humano, partiendo desde la infancia hasta lo que aquí denomina senior o el adulto mayor. Esta es una estructura interesante de aplicación y que permite concebir aquello que hemos estructurado como propuesta de etapas de la vida deportiva en un megaciclo, en no solo una secuencia, sino una integración y una visión multifactorial. Bien, entonces, tomando este aspecto, vamos a hablar de manera sintética de algunas características de la ontogénesis motora, de esta evolución que tiene el ser humano por todo su desarrollo, crecimiento y maduración, y lo relacionaremos con un aspecto importante para nosotros, que es las habilidades motrices, y veremos ciertas clasificaciones importantes. Una primera etapa que está definida desde el nacimiento hasta los 5 años de vida en una que se denomina edad preescolar. Hemos tomado, en mi caso, para esta argumentación, los 5 años por una política pública de Colombia en la que se hace una protección de los niños de 0 a 5 años, brindando seguridad en su salud, educación y protección. Y se denomina de 0 a siempre. Es posible que en alguna literatura encuentren que esta etapa puede ir hasta los 6 años. Por ello, hemos planteado una línea vertical divisoria permeable, que significa que no solo desde la vista genérica estará a los 5 o 6 años, sino que además algunos niños se desarrollarán de manera diferente y podrán producir ciertas excepciones a esta línea referente simplemente para la subdivisión. Vemos también la existencia de una edad preescolar, que iría hasta los 7 años de edad,
recordando que pues a los 7 años de edad, por política, en este caso también como ejemplo en Colombia, se ingresa al aspecto educativo formal, es decir, a la educación básica primaria. Vemos entonces aquí unas características de estas dos etapas básicas y podemos decir que la edad preescolar, el aspecto fundamental de desarrollo es el aspecto del juego, la lúdica. A través de ello se realizan todos los procesos. No tenemos aquí series, repeticiones, tandas, descansos, intensidades, volúmenes, sino que ello se traduce en actividades, en ejercicios jugados, en juegos lúdicos o en juego en general, que van a permitir hacer esas repeticiones sin ser una serie de estímulo definido. Se orienta a través de la literatura internacional que estas actividades lúdicas deben desarrollarse de manera diaria y que van a buscar la formación y desarrollo fundamentalmente de aspectos motores, manipulaciones, balances, variedades de movimientos y variedades de terrenos en los que se aplican estas condiciones de formación y desarrollo. Cuando se ejecuta esta actividad con los niños, en edad preescolar vamos a encontrar generalmente un gesto inestable. Y vamos a ver que ese gesto inestable tiene una globalización motora por las orientaciones básicas que se dan para la ejecución de la actividad, en la que el niño presenta un uso corpóreo exagerado, es decir, una movilidad de segmentos corporales que son innecesarios para el ejercicio específico, pero que en esta primera experiencia motriz pues vamos a verlo de manera característica. Y en esta etapa podemos considerar el inicio de la planificación cognitivo-motora, es decir, que el niño no solamente haga un proceso imitativo, sino que empecemos a darle ciertas autonomías o participaciones dentro de la expresión lúdica para la creación, para la participación constante y para el desarrollo del entorno social. Y asimismo también debemos recordar que en todo este proceso hay una característica particular en estas edades, en este rango etario, y es la inestabilidad de la atención, lo que significa que las actividades lúdicas serán precisas, de corta duración, y que tendremos un amplio repertorio para una actividad desarrollada con estos niños. Una vez superamos esta etapa, y así como las palabras se cruzan en la vertical de los 5 años, recuerdan que hablamos de cierta permeabilidad de acuerdo al avance que van alcanzando nuestros niños. Llegamos a la edad preescolar de 5 a 7 años, en la que se encuentra lo que se denomina en las teorías de la ontogénesis la primera transfiguración. Entre los 4 y 6 años se puede desarrollar generalmente esta etapa y es en la que encontramos modificaciones de las proporciones corporales. Los niños anteriormente tenían unas extremidades inferiores, unos miembros inferiores más pequeños en relación a las otras partes del cuerpo. Y en este caso, el centro de gravedad empieza a elevarse, es decir, a extender o a crecer la longitud de las extremidades inferiores. ¿Por qué? En la etapa anterior, para lograr la bipedestación y el dominio de la bipedestación, el niño requería tener un centro de gravedad más cercano al piso que le permitiera alcanzar ese equilibrio. En este momento, una vez superado esa fase de desarrollo y evolución, entonces el segmento corporal empieza a crecer y debemos nuevamente adecuar nuestro cuerpo a un equilibrio y a una coordinación de segmentos que son diferentes a la etapa anterior. Aquí vamos a ver ciertas limitaciones en movimientos, pérdidas de algunas efectividades de actividades que antes dominaba, pero que con la práctica de aquello aprendido o experimentado va a evolucionar rápidamente y va a alcanzar una estabilidad cuando haya una armonía corporal al final de la etapa de transfiguración entre los 6 y 7 años, también porque alcanza una maduración del neocórtex y se perfecciona el control visual. Pasando por ello entonces a una etapa de desarrollo escolar.
Una etapa que se denomina dentro de la ontogénesis como la edad de oro. Y concebida así porque, como vamos a ver más adelante, es la edad en donde se encuentra la mayor cantidad de picos sensibles o fases sensibles para el desarrollo ontogénico, es decir, el momento ideal de desarrollo de ciertas habilidades o capacidades específicas. En un momento haremos esta interrelación para la comprensión de esta parte temática. Vemos una diferencia en la edad de inicio de la edad de oro, entre 8 y 9 años de edad y 11 y 13 años, por cuanto aquí se empieza a ver claramente la diferenciación entre masculino y femenino. Es una edad escolar de oro porque permite el desarrollo de todas esas capacidades que vamos a mencionar, pero además porque el organismo presenta un crecimiento constante, es decir, un dominio de los segmentos y movimientos corporales. Una buena relación entre fuerza y masa corporal y un incremento permanente del desarrollo y perfeccionamiento del sistema nervioso. Un aspecto, igualmente vemos un desarrollo cognitivo diferente a las edades anteriores o etapas anteriores, por cuanto aquí existe ya un pensamiento más independiente y analítico, en el que la pregunta y el por qué y para qué va a surgir con mayor continuidad, buscando respuestas lógicas al accionar que se le propone. También encontramos en este momento una disposición mayor en cuanto a la atención de los ejercicios y desarrollos, y va a tener un esquema corporal más definido. Podemos ver que en la parte psicológica pasamos de un egocentrismo de las etapas anteriores a un equilibrio emocional y participación colectiva, a una aceptación de roles en las actividades sociales, y que es muy importante en el desarrollo motor, deportivo y psicofuncional que se hace a través de la actividad motriz. Las dos gráficas que encontramos ahí nos representan la diferencia entre el cuerpo de un niño que permanece con la característica infantil y el cuerpo, el tronco de un niño que empieza a mostrar características de maduración. Es decir, podríamos imaginar que dos niños de 10 años de edad tendrían un tronco cilíndrico como una figura referente, mientras un compañero tiene un tronco de manera triangular que permite ensanchamiento en la parte superior, es decir, hacia los hombros, ¿sí? Una amplitud mayor en la cavidad torácica que nos significa desde los aspectos del desarrollo motor una capacidad aeróbica ampliada, porque los órganos tienen crecimiento y además tienen un desarrollo, un perfeccionamiento funcional. Luego pasaríamos desde los 12 más o menos a los casi 16 años en lo que se denomina la primera fase puberal y se convierte en lo que sería la segunda transfiguración. Es decir, pasamos de unas etapas en las que el cuerpo presenta un crecimiento, desarrollo y maduración armónico a una transfiguración en la que se pierden esas proporcionalidades, posteriormente a otro espacio de desarrollo armónico y constante, y luego a otra transfiguración o desproporción, digamos, de los segmentos y dominios motrices, que significa influencias sobre estímulos conocidos y actividades motrices aprehendidas. Aquí podemos desarrollar todas las experiencias motrices adicionales que permitan ampliar el acervo motor. Pero en estas etapas de transfiguración, lo que hacemos es un mantenimiento, mejora y perfeccionamiento de las posibilidades motrices aprendidas. Esta primera fase puberal o segunda transfiguración presenta un crecimiento predominante, es decir, vemos cómo los niños aumentan las longitudes de sus segmentos corporales y fundamentalmente aparece lo que llamamos los caracteres sexuales secundarios. Es decir, ya vamos a ver de manera evidente aspectos de maduración biológica.
Esto significa que por el crecimiento de los segmentos corporales requerimos nuevas adaptaciones coordinativas, porque debemos dominar extremidades diferentes en espacios diferentes. Tenemos una maduración y perfeccionamiento del sistema de fosfocreatina, es decir, del sistema metabólico anaeróbico al láctico, que nos va a permitir procesos metabólicos diferentes y desarrollo de capacidades específicas anaeróbicas a lácticas. Y se presenta lo que conocemos como la menarca y la espermarca. Es decir, para algunas teorías muy clásicas y tradicionalistas que nos sirven al menos como referencia, diríamos que sucedida la menarca o la espermarca, esa niña o niño ya están con un cuerpo maduro que puede soportar sobrecargas importantes. Luego llegaríamos a la segunda fase puberal, una etapa de estabilización, como hemos nombrado, pasamos de estabilización a transfiguración, a estabilización, a transfiguración y nuevamente a estabilización. Y una estabilización que está fundamentada en la madurez de órganos y de la conducta psicosocial del individuo, que nos lleva finalmente a alcanzar la autonomía. Y esta autonomía es muy importante porque se convierte en la base de la decisión de convertirse esa actividad motriz en un desarrollo deportivo permanente o simplemente participativo o simplemente de complemento en la vida diaria. Ya alcanzados los 20 años, con tristeza debemos reconocer que empieza junto al proceso de madurez total corporal y orgánica, un proceso ya de involución. Y sabemos que una de las primeras características que perdemos es la vista. Es decir, va disminuyendo a partir de los 20 años ya ciertas características y propiedades, ¿no?, de la visión. Sin embargo, también podríamos pensar que la flexibilidad o movilidad articular se empieza a perder a partir de nuestro nacimiento. Y vemos cómo un niño es capaz de tocar con su pie la frente sin ningún inconveniente en una actividad lúdica, y que para nosotros hay una dificultad enorme en alcanzar ciertos rangos de movimiento. Vemos aquí entonces, ahora sí, la relación que habíamos mencionado de cómo las diferentes capacidades y habilidades se desarrollan durante las diferentes etapas de la ontogénesis. Y por eso hemos llamado el tema ontogénesis motora. Vemos cómo entonces la coordinación y la movilidad articular tienen unas fases más importantes de desarrollo en unas etapas o rangos definidos. Esto significa que antes se puede hacer algo, no con la mayor influencia y desarrollo orgánica, y que posterior a esta fase sensible se puede hacer una influencia también, pero no alcanzaríamos, si no lo hicimos aquí, el máximo nivel de expresión motriz o corporal posible. La rapidez o velocidad tiene otro rango, donde la línea azul representa el desarrollo masculino y la línea naranja punteada el desarrollo femenino. Y vemos entonces cómo se empiezan a diferenciar los momentos por la maduración más temprana de las mujeres. El aprendizaje motor, no siendo una capacidad motriz, lo hemos contemplado aquí por ser tan importante para nosotros en las influencias que desarrollamos hacia el desarrollo motor. La fuerza explosiva también, debido a una maduración más temprana de las niñas, tiene una fase sensible más temprana que la de los hombres. Vemos también entonces cómo la resistencia anaeróbica y la fuerza máxima son dos capacidades que tienen un desarrollo posterior a todos los antes mencionados, y que en particular la resistencia aeróbica y la resistencia a la fuerza tienen un desarrollo permanente durante toda la evolución ontogenética del ser humano. Bien, hemos integrado aquí las diferentes capacidades y quisiéramos que tuviesen una mayor recordación a partir de una clasificación. Y es que denominamos capacidades tempranas a la coordinación, movilidad articular, velocidad o rapidez, el aprendizaje motor y la fuerza explosiva. Y son denominadas capacidades tempranas porque ellas
no requieren de la maduración biológica para su desarrollo. De otra parte, podemos ver entonces que la resistencia anaeróbica y la fuerza máxima son consideradas capacidades tardías, porque estas capacidades requieren de la maduración biológica para alcanzar su máximo desarrollo y expresión motriz. Y finalmente, tenemos las capacidades neutras, que son la resistencia aeróbica y la resistencia a la fuerza, dos capacidades que no tienen ninguna relación para su desarrollo con la maduración biológica, es decir, se pueden hacer a lo largo de toda la vida con influencias de sustancial importancia por tres premisas fundamentales. Estas dos capacidades no requieren el funcionamiento predominante de un órgano o sistema, es decir, trabaja todo el cuerpo integrado. Segundo, se desarrollan con estímulos medios o bajos. Y tercero, las técnicas que se aplican para su desarrollo no son técnicas de grados complejos de aprendizaje, son técnicas sencillas. Caminar a un paso ligero o trotar será una actividad física que se puede desarrollar para la resistencia aeróbica, que no tiene una complejidad técnica grande, que no es de alta exigencia para el sistema cardiovascular, por poner un ejemplo, y que además no exige solo ese sistema, exige el sistema muscular, osteomuscular, cardiovascular, es decir, circulatorio, respiratorio, cardíaco, es decir, integra muchas funciones y por ello se denominan capacidades neutras. Estas capacidades podríamos pensar que se desarrollan en diferentes momentos, para un entrenamiento de habilidades motrices básicas, para un entrenamiento de habilidades motrices específicas o deportivas, para la coordinación o para el entrenamiento integral de deporte, de acuerdo a las edades donde nos encontremos, y esto nos lleva a recordar un poquito la estructura propuesta que tenemos de megaciclo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la coordinación motriz, cómo se sucede a través de las habilidades motrices básicas en diferentes momentos del crecimiento y evolución de un individuo. Vemos cómo la marcha alcanza una marcha lateral o costeal desde los 9 a los 18 años. El niño ahí también da sus primeros pasos y aprende a caminar. Después de esta primera fase vendrá la carrera, y la carrera se diferencia de cualquier tipo de desplazamiento anterior por tener una fase aérea, ¿sí? un movimiento y un control de movimiento aéreo de nuestro cuerpo para poder desarrollar la secuencialidad. Y vemos que tiene otras edades posteriores en lo que llamábamos de aprendizajes de evaluación desde el aspecto sucesivo, ¿sí? Secuencial y demás elementos nombrados anteriormente. El salto será otro de las evoluciones de este tipo de movimientos. Y vemos aquí entonces cómo el arrastrarse y rodar, el lanzar y capturar o trepar como ejemplos básicos tienen diferentes momentos de desarrollo en el organismo. Y por eso se establecen sistemas de control y seguimiento de la evolución ontogénica y motora que puede tener un individuo. Esta gráfica nos permite sintetizar de manera directa cómo serían las predominancias de influencias externas en el desarrollo de una persona, en este caso en el primer año de vida. Vemos entonces cómo aspectos sociales, los objetos, la naturaleza, aspectos regulativos, volitivos, emocionales y demás van a influir en el desarrollo de un individuo. Y fundamentalmente aquí podemos observar cómo casi el 50%, por considerar los dos valores de entorno, de pronto es un valor menor que 50, pero digamos que el 50% de la influencia y desarrollo de un individuo al primer año de vida es a través del aspecto de motricidad. El 25% del aspecto de percepción de los objetos externos, del espacio donde se encuentra, de colores, olores y demás sensaciones posibles con el exterior.
también cómo el lenguaje tiene una participación importante y así otros elementos del desarrollo. Vemos ahora cómo se diferencia este 50 al segundo y tercer año de vida y cómo las proporciones del lenguaje, la imaginación, la memoria del pensamiento se ampliaron porcentualmente para lograr la evolución ontogénica de un individuo. La motricidad sigue siendo muy importante y tal vez la más importante, pero con un porcentaje menor. Vamos ahora hacia el cuarto y quinto año de edad, ya cómo la percepción y el lenguaje posiblemente estén superando al aspecto de motricidad. Es decir, que sigue con importancia las experiencias motrices, pero en las experiencias motrices debemos caracterizar más el desarrollo de percepciones, lenguajes, pensamientos, memorias e imaginación. Y finalmente vemos aquí cómo hacia el sexto año de vida podemos encontrar unas condiciones diferentes y donde el pensamiento va a primar sobre el accionar motriz y donde se integran todos estos aspectos para finalmente desempeñarse en condiciones efectivas, fluidas y de buen rendimiento desde la motricidad, la iniciación deportiva o el aprendizaje de hábitos para una vida saludable. Aquí tenemos otra síntesis en la que podemos contemplar entonces cómo se desarrolla el acervo motor y cómo alcanzamos evoluciones desde la gestación hacia el nacimiento, hacia los 5 meses, hacia los 8 años o hacia los 12 años de vida. Y cómo integramos todo esto en un esquema corporal donde todas las capacidades motrices van a permitir a través de esa etapa sensible, ese momento sensible del aprendizaje motor, lograr los dominios de todas las técnicas de movimiento y las aplicaciones efectivas en todas las actividades que desarrollemos. Entonces vemos nosotros aquí cómo todos los elementos se van integrando y convierten una predominancia de adaptación o de estímulo externo en una integración final de todo lo que llamamos el acervo motor, ¿sí? O la huella fisiológica y motriz que podemos desarrollar en un deportista o en una persona que practica acciones motrices desde otras perspectivas. Bien, llegando a la parte final de esta explicación de las habilidades motrices como el fundamento de aplicación de procesos iniciales de planificación, vamos a ver cómo muchas de las características de estas habilidades, aquí en un ejemplo tomado desde la escuela canadiense, desde la teoría canadiense de formación a largo plazo, vemos cómo practican muchos elementos que tal vez en este particular para nosotros no es una actividad cotidiana. Sin embargo, si pensamos en Canadá, pues un país que geográficamente mantiene unas estaciones diferentes y en la que el invierno y el patinaje en hielo puede convertirse en una actividad totalmente cotidiana y tradicional de su población, mientras para nosotros sería una excepción poder tener en estos espacios experiencias motrices con nuestros niños y debemos buscar otras alternativas. Pero vemos aquí cómo diferentes actividades se convierten entonces en el repertorio motriz. Ahora, para terminar y dejar una reflexión, entonces supongamos que nosotros no enseñamos a un niño a atrapar una pelota, ¿sí? Suspendamos esta habilidad, esta experiencia motriz y pensemos qué pasa si a un individuo le damos todas las posibilidades motrices y de experimentación para el desarrollo de habilidades motrices básicas y posteriormente específicas, así como en algunos ejemplos se dan aquí, pero suspendimos cualquier actividad que tenga influencia sobre una característica motriz específica que es el atrapar, el manejar un elemento externo. ¿Cuál sería el resultado de este individuo? ¿Qué limitaciones va a tener? Y lo vamos a ver aquí en esta última diapositiva y gráfica de nuestro encuentro. ¿Qué pasa si un niño no aprende a atrapar una pelota? ¿Qué no puede jugar?
¿sí? Que no podría este individuo practicar. Y vemos entonces que mientras se posibilita para él la práctica de todas estas modalidades deportivas, un porcentaje muy importante de actividades deportivas no sería posible que él pueda practicar de manera eficiente. Va a tener limitaciones en su repertorio motriz, en su aprendizaje motriz y en su desarrollo deportivo si esta fuese una de las modalidades en las que él se encuentra inmerso por interés, selección deportiva, situaciones sociales, económicas, como antes describimos en la selección. Entonces, si hiciéramos un examen para evaluar las condiciones básicas de ingreso a estos deportes, seguramente este deportista sería calificado en uno de los valores inferiores. Si el niño llega a una práctica de este tipo y permanece aquí, va a ver más lentos sus aprendizajes y evoluciones motrices y deportivas que los miembros del equipo que sí tuvieron la oportunidad de trabajar esta habilidad. Con esta reflexión, entonces, terminamos este encuentro y quedamos para poder desarrollar la última actividad del módulo 2 en su unidad 1, que es una aplicación de estos conocimientos en un modelo básico de planificación deportiva. Vamos a ver en el siguiente video dos posibilidades de aplicación de estructuras de planificación para ser seleccionada una de ellas y asumida como una aplicación práctica en este ejercicio académico. Un placer acompañarlos en esta temática y espero nos encontremos en los siguientes encuentros o a través de las comunicaciones e informaciones complementarias de nuestro grupo. ¡Feliz día!